Perfecto, pues queridos y queridas, estamos de vuelta aquí en Entre Empresarios. Y estamos hablando de reforma laboral, los posibles cambios que se vienen, algunos que ya están más que cantados y otros que se avecinan. Justo en el bloque anterior, Salvador Garrido Márquez nos diste ahí un cue sobre que no era la única reforma la que tenemos sobre la jornada laboral, ya también hablamos sobre el salario digno, pero hay otras y que no son menores y que también vienen en cantidad. Mi querida Zoe Gómez, actualízanos, ayórnanos, por favor, infórmanos. Gracias. Sabes que comentaba, y Álvaro lo dijo al inicio del programa, en realidad entre las dos cámaras, diputados, senadores, las propuestas o iniciativas en materia de seguridad social y laborales son alrededor de 500 iniciativas las que hay. De verdad, yo cuando las empecé a stalkear en ambas cámaras, dije, qué cosa complicada, ¿de dónde salen tantas ideas enormes? Y hoy, bueno, las que más nos impactan son las que traemos aquí. La siguiente Perdón, pero es que... sí te entendí. La siguiente es la del aguinaldo, el aguinaldo digno, que esa a mí me da miedo porque como está planteada, se fracciona en dos periodos de pago, una en diciembre y otra el siguiente año. Y eso obviamente hace que si se aprobara, no la ves, pero la vas a tener vigente en el primer tercio del 2024, Álvaro. Sí, no, y esta reforma, digo, hay que anotar que no es la primera vez que hay un intento de aumentar el aguinaldo, ¿no? Hubo intentos por aumentarlo inclusive a 45 días y algunos a 30. Sin embargo, como ya comentábamos, el momento de la materia laboral es muy atractivo, ¿no? Oye, es que ustedes los laboralistas se renuevan cada 100 años. Ahorita están en su momento. Es lo de hoy, claro. Es un gran momento para ser laboralista. Correcto. Entonces, si nos vamos a estos 30 días, hay quienes dicen, oye, a mí no me afecta. O si partimos del mínimo legal, que son 15 días, si nos vamos a 30, es duplicar ese costo, ese pago. ¿Eso a qué nos lleva? Obviamente, hacer esa reserva, hacer esa previsión. La parte porque financiera. es un 50% más lo que tendríamos que dar, un 100%. Pero en la parte fiscal también, me imagino. Yo te diría que la respuesta es más bien, el problema que yo veo aquí es, hay empresas que hoy en día sí tienen 15 días. Son pocas las que ya están dando los 30 días. Déjame pensar. Entonces, en general, yo creo que el pequeño, el mediano empresario y quizás algunos grandes, sí les va a impactar. Y va a impactar en la parte económica y desde luego también en la parte fiscal, Zoe. Sí, de hecho le impacta a todo mundo, Sal. Los que tienen hoy solo 15 días, ese mínimo legal, y lo señalaste, pequeños y medianos, México es un país de pymes. Exacto. Más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas, entonces estamos mayormente en ese límite estrecho de los 15 días. El ir a 15 más representa un sobrecosto difícil de afrontar para el empresario. Y los que ya están en 30, déjame pensar, aquellas grandes empresas, grandes corporativos que hoy han buscado ese tema de atracción de talento a través de un pago adicional de beneficios, pues ¿qué crees? Que pierdes competitividad, porque ya me estás dando el mínimo legal. Lo mismo que todos. Sí. Y esto es bien interesante porque, como hablando de las pymes, pues esto puede tener como resultado pues el que impulsen a muchos empresarios de estas pymes pues a la informalidad, ¿no? Digo, vas a crecer mucho tu costo financiero con la otra reforma que habla sobre el aumento de la prima vacacional del 25%. Es el mismo 50, ¿no? Del 25 al 50, es el mismo efecto, es el doble, ¿no? Digo, y estas dos, aguinaldo y prima vacacional, tendrían aparte un impacto al momento en el que tuvieras tú que calcular una indemnización laboral. Ok, déjame, porque ya hablamos ya de 3 iniciativas, nada más para poner en perspectiva de las personas que nos están viendo. Son hoy 3 reformas inicialmente, ¿no? Una, el tema relacionado de la jornada reducida de trabajo de 48 a 40, una reducción de 8 horas.
Dos, el tema de un incremento de prestaciones de aguinaldo, concretamente. El aguinaldo hoy se tiene 15 días y pasa de 15 a 30 días en caso de que se apruebe esta iniciativa. Sí. Y el tercero, un incremento en la prima vacacional. Todos estos son beneficios muy buenos para, en general, los colaboradores, el personal, pero tiene un impacto severo en la parte económica y en la parte fiscal que comentabas tú, porque hay que pagar impuestos sobre esas cantidades, Zoe. Hay que pagar impuesto y eso es lo que yo comentaba daba en comentarios anteriores. Eso es lo que nos lleva al incremento en el costo directo de las personas que contratamos de ese 40%. Exacto. Pero además tenemos la desproporción, que creo que ahí es donde legislativamente debiéramos de trabajar, que parcialmente tenemos las deducciones, un 47-53. Creo que si subiéramos el estímulo para que eso que se paga, tomáramos una deducción mayor como empleador, Ya suena. daría una diferencia y motivaría menos, que es lo que se trata hoy en las cúpulas patronales. Dicen, oye, es que no hay forma que esto lo absorbamos. O se convierte en costo de mercado, y el costo de mercado es decir que yo le adiciono esos 40% a mi precio de venta, o no tengo cómo absorberlo. Y cuando mando eso al precio de venta, hablamos de inflación. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que eso lo hagamos bien, que es lo que debemos de hacer? Digo, los impuestos, por eso son impuestos, porque no es si los quieres o no pagar. La palabra lo llevan, la Correcto. premisa. Entonces, son de las cosas que creo que debemos de ir buscando. Por eso, si vamos a ser creativos, y yo coincido contigo totalmente, Álvaro, la verdad es que no invitan al cumplimiento, pero debemos de hacerlo en términos de país. De acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser creativos, pero desde otra geografía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos con lo mismo buscar un beneficio igual, no? Oye, ¿cómo armonizamos? ¿Cómo hacemos que esto fluya para que genere con la misma base que tengo ese pago que requiero? Por eso hablamos de horarios quebrados, el tema de las jornadas y las semanas reducidas, que además poco se analiza. Hay inclusive para efectos del IMSS, una del Instituto Mexicano de Seguro Social y el pago de las cuotas que eso conlleva. Existe la figura de trabajador con varios patrones. Oye, entre más de un patrón, pagamos compartidamente la cuota. ¿Y eso qué me da? Eso sí creo que lleva a temas de eficiencia, porque sabes que en este tiempo determinado tengo que trabajar, porque aunque me amplíes la jornada de trabajo, no me puedo quedar, tengo que brincar al Estático. otro empleo. Claro. Entonces, esa autopresión de buscar una mejor remuneración por parte de la persona nos da un dinamismo diferente que sí te lleva a temas de productividad. Sí. De hecho, y lo señalaste por ahí, Álvaro, se dice que los países más productivos en términos de horario son 36 horas y media lo que trabajan. Sí. Ahí nos da nuevamente un norte sobre un concepto que también hemos manejado, mi querida Zoe, que estás retomando, y es la parte de creatividad, léase también innovación. Es un buen momento, lo platicábamos recientemente con Carlos Vargas, a quien también le mandamos un fuerte abrazo, lo mismo que a Ricardo Lechuga. Es un buen momento, un buen timing para desarrollar estrategias innovadoras en pro de nuestro negocio, pero evidentemente de la mano también de expertos que nos ayuden a dimensionar estas áreas de oportunidad, porque de pronto, a ver, dice mi querido Salvador siempre, zapatero tus zapatos, si mis talentos están en la generación de riqueza a partir del producto o servicio en el cual yo me especializo, pucha, pues mejor me acerco con quien me pueda dar más guía, más dirección y hacer un plan, además, a la medida, porque eso es fundamental. Ya nos dabas también la premisa, mi querida Zoe, no funciona igual un mercado que otro, no funciona igual una industria que otra. Habrá que analizar esto caso por caso. Sí, ahora, el reto para las empresas es que toda esta serie de reformas y situaciones que se están presentando, incluida el tema de la reforma del outsourcing que recientemente se dio, pues llegan al empresario, Álvaro, a un tema de cumplimiento y de tener una estructura
interna para ese cumplimiento importante, Álvaro. Correcto, digo, creo que con la reforma en materia de subcontratación que mencionas, es algo que hizo patente la necesidad de tener un control interno, como oficial de cumplimiento dentro de las empresas, que tenga en la mira no nada más el cumplimiento, sino también el foco de qué está pasando en el ambiente legislativo, digo, en el laboral, que es lo que estamos comentando, pero que también tenga ese contacto con los asesores, ¿no? Claro. Que realmente, obviamente, internamente la empresa necesita de estos asesores, digo, para poderse apoyar, ¿no? Y dicho sea de paso, venimos al tercer año de esa reforma, Sí. es decir, vamos al refrendo de esos registros REPSE de prestación de servicios especializados y vamos a la segunda vuelta. De hecho, si checaron las rotativas de estos días, el IMSS salió, las rotativas. El IMSS salió a decir justamente que derivado de la supervisión que hace a la reforma de subcontratación, ha recaudado bastantes millones de pesos. Hemos tenido la suerte de también estar en otros espacios con autoridades que representan también al Instituto Mexicano del Seguro Social y que, bueno, nos han dado datos no menos importantes, además de la manera en cómo las autoridades hoy día trabajan en equipo y que tienen información, la comparten y tienen una recaudación mucho más exacta, más específica. Y sobre estas bases de lo que nos están platicando, también me viene a la mente otro tema otro factor que es relevante, ahora que estabas dándonos este dato, Álvaro, sobre, pues bueno, ya hoy día el cumplimiento lo tenemos en la puerta. ¿Cómo vamos a darle un correcto norte a esto? Mi querido Salvador, ya vamos acercándonos peligrosamente al final del programa, así que vayamos dándole conclusión. No sé qué quieran ir aportando. Pues mira, yo pediría, Zoe, tu conclusión, tu comentario final respecto de este tema. Gracias, Sal. Yo creo que es momento de hacer evaluaciones de costos y de posiciones para saber cómo vamos a afrontar estas reformas. Habrá quien diga, son reformas, no han pasado. Tienes razón, pero si no te previsionas para juntar los dineros que te hagan hacer frente a eso, seguramente tus indicadores de resultados van a ser pésimos. Sí, este tema es importantísimo. Checa tu presupuesto porque esto puede afectar tu rentabilidad en tu empresa y todo lo que te puede generar es que lejos de tener utilidades puedas tener pérdidas y lejos de que tengas tú una empresa que tenga buenas utilidades, pues las utilidades se te diluyan. Álvaro. Gracias, Salvador. Creo que el mensaje que hay que dejar es, ahorita platicamos de 3 reformas, ¿no? Hay otras en el tintero por ahí, pero lo que sí quisiera dejar claro en cuanto a la reforma de la jornada reducida es que el consenso es que sí va, ¿no? Entonces, ese es algo que hay que empezar ya a hacer esas proyecciones financieras, ¿no? Habrá que esperar a las conclusiones que se den de este Parlamento abierto, en las que seguramente va a haber noticias sobre algún periodo de transición y de algunos otros aspectos para poderla implementar, ¿no? Eso va a ser clave para poder ahora sí ya empezar a hacer proyecciones. De bote pronto, 30 por segundos? favor, adelante. Nos faltó una que es bien importante, les iba a la de preguntar. adultos mayores. Mayores y la definición es de 60 años en adelante, incorporar el 5% de nuestra plantilla de adultos mayores. Si hoy no tenemos adultos mayores, ese sí es un aumento directo en el headcount de nuestra plantilla laboral. Sí. ¿Qué otro estaba por ahí que ya no alcanzamos a desarrollar, pero que hay lo haremos? un aumento a la prima de antigüedad. Actualmente los trabajadores que se separen tienen derecho a 12 días por año por prima de antigüedad. Se está planteando subirla a 15 días, ¿no? También. Sí, que destaco que son iniciativas. Todavía no es una reforma, está en esta discusión. Es correcto. Y sobre esas bases habrá que estar atento a la aprobación de estas reformas, porque va a tener un impacto a tu bolsillo. Hoy día, de manera ya muy puntual, pareciera que las 3 primeras que nos compartieron, que es el tema de la jornada laboral, el tema del el aguinaldo, el incremento del aguinaldo y las vacaciones, esas 3 parece que vienen fuertes, diríamos que... Y adultos mayores, yo señalaría esas 4 como fuertes, potencialmente posible el recorte de la jornada. Así es, pues que vayan para adelante. ¿Y esto entraría en vigor en 2024?
Es buen punto. Digo, la jornada reducida todavía falta un proceso largo, tiene que pasar a senadores, a legislaturas locales, tiene que modificarse la Ley Federal del Trabajo todavía, ¿no? Va a haber un periodo de transición. Va a haber un periodo de transición. Tu Digo, cáliz, dilo rápido, Álvaro. Abril. yo diría que para el siguiente periodo de sesiones, ahí ya va a empezar la vigencia de esta ley. Ok. Pasa. En el caso de las otras, Las otras van todavía un paso atrás, están todavía discutidas dentro de las comisiones del Congreso. Probablemente sea también en 2024. Yo creo que en abril también en ese proceso ejecutivo se van a estar revisando y además tenemos las votaciones año de transición que es gubernamentales. fundamental. Pero por eso es importantísimo incluirlas en tu presupuesto. Así es. Porque hoy quizás no estén a inicios de año, pero si se incorporan en este mes de abril o mayo, ya con vigencia, pues va a tener un impacto severo. Yo quisiera cerrar con este comentario, porque me parece que es muy importante. Me parece que todos estamos conscientes de que debemos de darle un mayor beneficio a nuestro personal, a las personas, a los colaboradores, a los que integran una organización. Pero voy a poner este ejemplo de aquel caso en donde tú eras invitado por un amigo y te invitaba. Y generalmente te invitaba porque él tenía recursos y la capacidad económica. Y tú dices, bueno, pues si tienes capacidad económica, invita a un segundo amigo, invita a un tercero, invita a un cuarto, hasta que llega el momento en el cual esta persona dice, no, ya no voy a invitar. Me parece que debemos de tener cuidado en el caso del empresario, que bueno, desde luego va a tener que participar a todas las personas, colaboradores de estos temas de beneficios. Me parece que es algo razonable, justo, pero no podemos ahorcar tanto al empresario que genere, que diga, esto ya no es rentable y entonces ya no me conviene estar en esta empresa, en este negocio, en este país y me voy. Debemos de ser cuidadosos con este tema, debemos de saber implementar estos beneficios para el personal, pero de una manera en la que podamos tener a la empresa y desde luego a los trabajadores. Muy bien.